Y vamos a arrancar con un caso de insuficiencia mitral, así que Miguel, vos arrancá y yo estoy acá. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar... ¿Se escucha? Sí. Vamos a dar el primer caso clínico para dar pie a la primer grupo de patología. En este caso vamos a presentar un paciente de sexo masculino de 82 años, dislipémico, diabético tipo 2 no insulino requiriente, con bajo peso, un body mass index de aproximadamente 17 y ex tabaquista severo. Como antecedentes, el paciente tiene una enfermedad de Barlow ya diagnosticada y en seguimiento hace por lo menos 8 años en el instituto con insuficiencia mitral moderada severa, enfisema pulmonar y una plaquetopenia en estudio. Como medicación habitual, nuestro paciente tiene metformina 1 gramo, rosuvastatina de 5 miligramos y fluticasona. El paciente se nos presenta en consultorio, motivo de consulta es el control de su valvulopatía, como todos los años. Al examen físico, una TA de 130 a 70 milímetros de mercurio a 75 latidos por minuto con pulso irregular, un soplo holodiastólico en área mitral con radiación a axila, una saturación 93% aire ambiente, con una frecuencia respiratoria de 12 ciclos por minuto y una hipoventilación generalizada. Pulsos conservados y simétricos y sin otras particularidades al examen físico. En el electrocardiograma de consultorio de superficie de 12 derivaciones vemos una fibrilación auricular, hasta este momento no conocida por el paciente ni por su médico tratante, a 75 latidos por minuto, con un trastorno de la conducción intraventricular compatible con retraso en la conducción de la rama derecha. En su laboratorio, que nos trae también como parte de su control habitual, hematocrito de 43%, esta plaquetopenia leve de 140.000 al recuento, una función renal normal, una glucemia 117 en rango para su patología de base y el resto de los parámetros dentro de la normalidad. Bueno, como vemos un ecocardiograma Doppler también como parte de su control habitual, lo que vemos a la izquierda es un eje largo desde una vista paratoneal izquierda, donde vemos el ventrículo izquierdo, con una motilidad conservada al menos en sus segmentos anteroseptales e inferolaterales. Vemos una válvula mitral redundante, con fibrosis. Como ven a la derecha, imágenes estáticas donde ven los diámetros ventriculares, todos conservados. Si hacemos un zoom a nivel de la válvula mitral, vemos lo mismo, una válvula mitral redundante, con fibrosis, con prolapso de ambas valvas a predominio de la valva anterior. Y a la derecha ven una imagen también con color donde se puede ver una insuficiencia mitral con un jet bastante excéntrico, por lo menos en esta vista. A la izquierda lo que se puede ver es una imagen en movimiento de una apical de 4 cámaras, donde se puede ver una dilatación vía auricular bastante importante. Y en la imagen con color, un jet de reescutación mitral, con un jet bastante excéntrico hacia la pared libre de la aurícula izquierda. A la derecha lo que se puede ver es una imagen estática de este zoom color, donde se puede ver una vena contracta de este jet de aproximadamente 7 milímetros. Y casi sin bajar la escala, un PISA casi espontáneo. En esta imagen lo que se puede ver, como habíamos dicho antes, una dilatación auricular izquierda importante de 30 centímetros cuadrados medida. A la derecha lo que pueden ver en movimiento es un zoom a nivel del ventrículo izquierdo, en una vista apical de 4 cámaras donde ven una función ventricular izquierda conservada. Hacia abajo una onda del flujo transmitral aumentada de 1.4 y a la derecha, hacia abajo y a la derecha, un tisular a nivel del anillo tricuspidio, donde se ve que la función sistólica ventricular derecha está normal. Bueno, en resumen tenemos un paciente de sexo masculino hasta ahora, de 82 años, diabético, con EPOC y enfermedad de Barlow, sin signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca al examen físico, con un ecocardiograma transtorácico con insuficiencia mitral severa, con una función ventricular izquierda con una FEI mayor al 60% y diámetro sistólico del ventrículo menor a 40, y una fibrilación auricular al menos de nueva aparición.
teniendo en cuenta que el paciente tiene esta fibrilación auricular de reciente aparición y que estamos en un centro de baja mortalidad y alta tasa de éxito en reparabilidad, nos planteamos si es posible la intervención y si está indicada la reparación, en este caso de la cirugía. Queremos invitar al doctor Pislaru si nos puede dar luz sobre este tema, si hay nuevas indicaciones para la intervención temprana en esta valvulopatía. So this is going to be controversial wherever you go. So if you go to a cardiology meeting or to a surgical meeting in Europe or in the United States, it's always a little bit of debate what you do with these patients. And you have these two tables. On the left side, it's the American Association of American Heart Association, ACC guidelines. And on the right side, it's the European guidelines. And I do not expect that anybody looks at the table because it's way too small. But the bottom line is the ACC AHA errs on the side of being very aggressive. So we would operate any asymptomatic patient provided they have severe mitral regurgitation and you have a surgeon that's excellent who can operate with a mortality of less than 1%. And you can promise the patient that there's a repair chance better than 95%. So with those in mind, you would operate on anybody who's asymptomatic, including this 82-year-old gentleman. If you look at the European guidelines, they are a little bit more conservative, and they say we would operate on you early, provided you have some trigger factors there, either pulmonary hypertension or atrial fibrillation or a very enlarged left atrium. So they wouldn't let you go after the asymptomatic severe MR without those triggers. So, you know, Blaise Carabello, who's a very, very senior cardiologist, used to say, you know, how did the guidelines come through so different? And he said, guidelines are like sausage. If you knew what's going in them, you would never eat it, you know. So that's where you need to look. So you look at the information on the United States side. This is driven by a paper by Rakesh Suri, who looked at about 1,000 patients in 6 centers. And what you see there in the curve is that those people who got operated early without any symptoms, those actually survive longer. And the European data is driven by the group of Raphael Rosenheck, who's a wonderful cardiologist from Vienna. And he actually said that it's safe to wait, but that's a single center experience. It's 280 patients. So my takeaway from all these, it depends on who is your surgeon. So if you have a very good surgeon like Dr. Navia here, who can promise you a good repair with very good, very low mortality, probably you should operate early. Is there anything else coming? Dr. Navia is not going to like that, and I do not particularly like that either, because I think the clip and the repair are not exactly the same, but we will see the results of this trial. This is in symptomatic patients. It's going to be in patients who have moderate risk for surgery. It's going to be clip versus surgery. So we will see the results when we see them, and then we will make a better judgment about what's next. De Paz, que lo estoy viendo acá sentado. Con respecto a pacientes asintomáticos, ¿cómo te sentís vos seguro en indicar cirugía temprana y si es algo frecuente en tu consultorio? Y yo estaría de acuerdo en operarlo temprano, de acuerdo a todos los resultados. Lo que pasa es que uno de los principales problemas es que los pacientes no se quieren operar. Justamente ahora tenemos un paciente con el doctor Navia, una paciente que no se quiere operar bajo ningún concepto y se hace, y ahora se hizo una prueba con esfuerzo que la hizo Gustavo y bueno, se sigue esperando. Y ella está asintomática, tiene 70 años, no siente nada y no se quiere operar. Porque esto es algo que pasa, por eso vamos a seguir con el caso. Bueno, al paciente se le plantea el hecho de tener que operarse. Y el paciente mismo nos pregunta que si tiene que operar, qué estudios debe hacerse antes de operarse. Y para darle respuesta a este paciente, me gustaría darle la palabra al doctor Martín Vivas. Gracias, Miguel. Bueno, ¿qué estudios tenemos que pedir antes de operar o antes de evaluar una insuficiencia mitral? Y
fácil, lo sabemos todos, es un eco transtorácico y un eco transesofágico. Ahora, el eco transtorácico en un approach, de nuevo, que es una cosa intermedia entre el watchful waiting y el abordaje de cirugía precoz, que es el watchful surgery, me tiene que responder algunas cosas. ¿Por qué con el eco transtorácico tengo que terminar y responder algunas cosas? Por ejemplo, la primera es esta insuficiencia mitral severa, y esto que parece una verdad de perogrullo, tenemos que exigirnos a nosotros tener orificio regurgitante efectivo, o sea, un ORE, porque el ORE es un marcador pronóstico, además de diagnóstico. Así que el eco tiene que responder eso. Tenemos que ver cómo está el ventrículo izquierdo, y en estas cosas son 3 datos que no puede faltar en ningún ecocardiograma transtorácico. El diámetro telesistólico, que es el menos influido por las condiciones de carga, y es un gran predictor de claudicación ventricular inminente. Si el paciente tiene superficie pequeña, indexado, está asociado a mayor mortalidad. La fracción de eyección, por el mejor método que tengan, si es 3D, si no, Simpson biplano, y de tener disponible el strain. El strain es importante no solo como valor absoluto, sino como un seguimiento, un delta. Entonces, es severa, cómo está mi ventrículo, cómo está la aurícula izquierda. Y la aurícula también en su diámetro es una expresión de sobrecarga por la insuficiencia mitral. Entonces, modo de medirla, cómo está como objetivo, es indexado el volumen a la superficie corporal. Generalmente obtiene ese volumen de 2 planos ortogonales. Esa es la manera más cercana al verdadero tamaño auricular y lo que está más asociado a sobrevida. Y después las presiones pulmonares. Las presiones pulmonares nosotros las obtenemos por la regurgitación tricuspidia y las podemos valorar basales, pero fíjense qué interesante, cuando hay aumento de las presiones pulmonares en el ecoestrés que ustedes piden, también lo podemos asociar a eventos, a pesar de que eso sea algo fisiológicamente sucede, cuando hay presencia de insuficiencia mitral está asociado a eventos. Entonces, esas respuestas tengo que tener después de hacer un eco transtorácico. Y el eco transesofágico es perentorio y nosotros lo hacemos de rutina en todo paciente con insuficiencia mitral, independientemente del procedimiento del que vaya. Tenemos la válvula mitral, el eco transesofágico está hecho para la válvula mitral. La válvula mitral está a 2 centímetros de la sonda, entonces podemos verla perfectamente. Tenemos estas imágenes de excelente calidad donde podemos puntualizar los tipos de mecanismos y empezamos a entender que la insuficiencia mitral rara vez tiene un solo mecanismo, tiene mecanismos mixtos, es compleja. Y con el advenimiento de las técnicas percutáneas tomamos algunas referencias. En términos generales, la evolución del mitral clip ha hecho que la factibilidad anatómica se haya extendido. Hoy puntualmente uno tiene que pensar que un clip no se puede poner si la válvula está estenótica, si la válvula tiene un área menor a 3,5, si tiene calcio, las válvulas degeneradas, muy calcificadas o con valva posterior muy pequeñas, no son candidatos, pero el resto del espectro está muy bien cubierto con el desarrollo de nuevos clips. Así que cada vez es menor desafío la valoración. Ahora, tener herramientas tridimensionales nos permite a nosotros tener una forma de comunicarnos más precisamente, y los cirujanos también han empezado a exigirnos mejor información, más detalle en los mecanismos, y esto nos permite a nosotros utilizar algunos rendering que se obtienen a través de la imagen 3D para tener imágenes, por ejemplo, de ángulo aortomitral, longitudes de cuerda, longitudes de valvas, diámetros del anillo anteroposterior, bicomisurales, que son información que sale automáticamente y en solo un clic. Nosotros con el equipo de cirugía diseñamos un score de factibilidad de la válvula, porque nosotros sabíamos que para intervenir, y un poco lo decía el doctor Sorin, tenemos que saber qué tipo de cirugía le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Entonces sabemos cuál es la expertise de nuestro grupo quirúrgico, pero queríamos saber cómo poder calificar esa válvula que van a intervenir, y asignamos unos puntajes que están determinados por un análisis de un estudio mayor con un multivariado, y eso nos permitía clasificar a la complejidad de la plástica en leve, moderada, severa, y decidimos estudiar a nuestros pacientes. Y si nuestra plástica era media o alta, tenía baja o media, tenía una tasa de complejidad, una tasa de éxito que era consistente con una intervención precoz en estos pacientes. Entonces, importante tener una idea de la reparabilidad, que eso se obtiene a través del eco transesofágico, y los resultados del grupo quirúrgico donde nosotros vamos a derivar, lo que decía el doctor Sorin.
depende de la cirugía que le podamos ofrecer. Entonces, por ejemplo, tenemos este estudio que yo te puedo decir que es una enfermedad de Barlow, que tiene un prolapso de valva anterior importante y de valva posterior. O te puedo decir esto, que es un prolapso bivalvar, con un prolapso más importante, una ruptura de cuerda P2, con una hendidura, es un score de reparabilidad mayor a 5 y es una plástica compleja. Todo eso con esta imagen. Bueno, muchas gracias. Continuando con el caso, entonces, a nuestro paciente se le ofrece la intervención, que bueno, hasta este momento seguimos adelante con los estudios complementarios. Se le realiza un ecocardiograma transesofágico y lo que vemos es, bueno, de vuelta, vemos una vista desde un transesofágico a nivel medio esofágico, un explain 0 y 90 grados, vemos una válvula mitral de vuelta con fibrosis redundante, con prolapso bivalvar a predominio anterior. Si aplicamos el color, vemos también, como habíamos visto antes, un jet de origen central y dirección bastante excéntrica hacia lo que es la pared lateral del ventrículo izquierdo. Lo mismo en esta vista en el bicomisural. De primer orden, ahí está. A ver. Lo que vemos también, si se puede situar acá en la imagen de la izquierda, también es viene el prolapso sobre todo de A2 y de A3. Y con la técnica de Blas vemos si pueden ver justo el déficit de coadaptación a nivel de lo que es entre A2 y P2 y un poco más entre A3 y P3. Bueno, este transesofágico dio un score de reparabilidad, como decía el doctor Vivas, mayor a 5 puntos, que sería para una plástica compleja, pero factible de poder hacer. Y justamente el paciente nos pregunta eso, que a un amigo de él le cambiaron la válvula y si a él se lo pueden reparar. Para la siguiente charla invitamos al doctor Navia para que nos hable de las nuevas técnicas en plástica mitral a largo plazo. Mira cómo preguntó si podría reparar. No, yo traje 2 o 3 slides y mostrarle también nuestros resultados para que en cierta forma vean cuál es el escenario que ustedes ven y el que encontramos en quirófano. Parece que ilustra un poco el escenario. Este es un escenario donde ven que la valva posterior tiene una ruptura de cuerda, es muy localizada, toda la válvula está bien. El ecocardiograma es muy claro, con el jet direccionado. En esto hemos sido muy eficaces. No es 100%, nada es medicina al 100%, pero está bastante cercano a eso. Entonces, en pacientes asintomáticos la posibilidad de decidir eso es bastante alto, que el paciente pueda terminar con su válvula reparada. Este es otro escenario similar al paciente que presentaron acá. Ustedes ven el típico patrón ecocardiográfico del Barlow cuando hay prolapso de ambas válvulas por encima en sístole y en diástole, lo ven ustedes ahí. Es un jet central, pero se ve mucho tejido, mucha válvula. Nosotros nos encontramos con este escenario en quirófano, que es un escenario totalmente distinto, más desafiante, donde esos valva posterior, fíjense lo que es la cantidad de tejido y la falta de anatomía para tener una idea de qué hacemos con esta válvula. La otra parte es P3, lo otro que tengo en el gancho es P2, tremendamente distorsionados los tejidos. Entonces obviamente esto ha sido mucho más desafiante. Los resultados quirúrgicos ahora estamos más cancheros porque a través de los últimos años hemos agarrado experiencia. A los principios el desafío de estas válvulas era muy importante y los resultados no eran buenos, pero como todo uno va aprendiendo y empleando cosas más novedosas, y lo que nos cambió un poco el escenario fue la utilización de cuerdas artificiales, que son nada más ni nada menos que las cuerdas que están rotas o elongadas, cambiarlas por cuerdas artificiales de Gore-Tex. Es una cuerda sintética que nos permite ajustar la longitud y poner las cantidades de cuerdas que nosotros necesitemos, ya sea para el prolapso de cada uno de los sectores. Eso nos ha dado mucha más confiabilidad y posibilidad de reparar válvulas desafiantes como las que les mostré. Así que obviamente no es P2 como el primer caso, pero está cercano a más del 85% de este escenario, el segundo que les mostré, que se puede reparar por los aprendizajes de nuevas técnicas y cuerdas. Y para resumir un poco estos pequeños minutos, nosotros buscamos tratar de contestar la pregunta de muchos pacientes nos hacían en consultorio. Sí, doctor, usted me la repara, pero ¿cuánto me va a durar?
Era una pregunta no menor y tratamos de mirar nuestra data a ver cómo nos fue y lo hicimos con Florencia y con Martín. Y bueno, esto es un poco sobre 457 pacientes. Esto está publicado en la revista de cardiología, creo, el año pasado. Y bueno, ahí ven ustedes en cuanto a valva posterior y valva anterior, cómo nos fue en los dos periodos, tanto 2008-2013, la valva posterior no hubo ni diferencias, fueron siempre bastante alta la posibilidad de reparar. Y con respecto a valva anterior, como les decía recién, en el periodo 1 de 2008-2013 estábamos en 60 y pico y saltamos a 87 en el 2014 al 2019. Eso obviamente por toda la irrupción de nuevas técnicas y más confianza y la posibilidad de usar las cuerdas artificiales que lo decía recién. Los resultados a largo plazo fueron buenos, obviamente coincide con la bibliografía que todos estamos acostumbrados a leer. Los pacientes que entran asintomáticos tienen una sobrevida alejada de 10 años mejores que aquellos que tienen signos de insuficiencia cardíaca. Es razonable, pero bueno, esa data también se fue corroborar nuestra experiencia. Pero quizás lo más importante, que es la curva del lado de este lado, que es la curva de riesgo de insuficiencia moderada severa en el seguimiento alejado, aquel paciente que queda sin insuficiencia o insuficiencia leve en el acto operatorio o en el eco en quirófano. ¿Qué va a pasar a los 10 años en nuestro grupo? Bueno, la incidencia de que esos pacientes se conviertan en insuficiencia moderada o severa del 14%. Coincide con la mayoría de los centros, así que en ese sentido nos dejó un poco tranquilos, y la posibilidad de insuficiencia severa, tanto valva anterior o valva posterior, lo tienen ahí. Así que, indudablemente, bueno, hicimos una consulta antes de venir a este meeting sobre 587 y la tasa de reparabilidad está bastante alta y eso es lo que vemos todos los días. Así que la mortalidad es por debajo del 1%, así que es un procedimiento que al cabo de los últimos 10, 15 años que venimos haciendo esto, agarramos mucha confiabilidad y ya hemos convencido a la gente de ultrasonido a mandarnos los pacientes con Barlow, que antes eran medios pijoteros para mandarnos. Y ahora le hemos demostrado que estamos confiados y bueno, estamos todos bastante contentos con estos resultados. Así que en principio eso es un poco lo que quería comentarles. Bueno, avanzando con el caso, el paciente nos pregunta en consultorio cuál es el riesgo que tiene de operarse. Se le hacen estudios complementarios, entre ellos los prequirúrgicos, se le hace un cateterismo, una cinecoreografía, donde se ve un tronco sin lesiones obstructivas, una descendente anterior con lesión severa tanto en tercio medio y distal, una circunfleja con lesión leve proximal y una coronaria derecha con una lesión moderada proximal. Un ecodoppler de vasos de cuello, donde se le ve ateromatosis leve bilateral sin obstrucciones significativas. Y se le hace una espirometría debido a su enfisema pulmonar ya conocido. Como vemos en la espirometría, tanto la capacidad vital total, el BEP-1 y la relación están disminuidas. De 1 litro el BEP-1 en el real, con muy poca cambio de post-broncodilatación, dando un patrón obstructivo severo. Dentro del test de fragilidad, como vemos, un paciente de casi 50 kilos, de unos 70 de altura, un body mass index de 17, con un Euroscore un STS calculado de 10%, una pérdida de 5 kilos de peso, perdón. Vemos una fragilidad también positiva, el test de caminata de 5 metros y también le dio positivo para fuerza muscular, o sea, 3 puntos de fragilidad. Miguel, te voy a interrumpir un minutito. Recalculando justo en la pregunta de recalcular, es importante aclarar que el paciente estuvo en seguimiento como 5 o 6 años, ¿no? Y le quería preguntar a Marcelo Trivi, ahora que estamos en este escenario, con el señor en una clase funcional más avanzada, qué es lo que opina y cómo él manejaría este caso. Cuando veía la presentación decía, este paciente es un fenómeno, así como Sorin es un fenómeno, y Daniel es un fenómeno, y todos son fenómenos. Este paciente es un fenómeno, porque tiene 82 años, EPOC severo, insuficiencia mitral severa, fibrilación auricular, enfermedad coronaria, y no tiene síntomas. Parece raro, ¿no? Parece raro, es decir. Lo que pasa que muchas veces, fíjense, dilatación auricular izquierda, podemos seguir con las características. Pasa que, como pasa muchas veces en las valvulopatías crónicas, Daniel preguntaba en un momento viendo el eco, ¿tiene rotura cordal? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver paciente octogenario
con insuficiencia mitral severa, con rotura cordal, que tenía una insuficiencia mitral X y que de pronto se rompe una cuerda, entonces entra en insuficiencia cardíaca. No es el paciente habitual que uno ve. Pero bueno, la realidad es que las valvulopatías crónicas severas, los pacientes se autolimitan mucho, entonces empiezan a hacer cada vez menos y vos le preguntas, ¿tiene síntomas? No tiene síntomas, y le preguntas, ¿hacer algo? No hace nada, es decir, no se mueve, porque realmente, y eso uno tiene que tenerlo presente porque muchas veces la falta de síntomas tiene que ver a la autolimitación que se ve en este tipo de patología. ¿Qué es lo que haría con el señor? Bueno, es un problemón ahora, ¿no? Es un problemón, porque uno dice, y también es interesante discutir el riesgo quirúrgico. Creo que dijiste que tenía un bajo riesgo quirúrgico. 10 de 10, es alto. Bueno, tiene un alto riesgo quirúrgico, ¿no? Es decir, Y es frágil. entonces uno sabe, dice, mira, la verdad que Daniel te dice, sí, lo opero, pero vos decís que el señor se va a curar, el postoperatorio va a ser aceptable, se va a reponer. Todas esas preguntas nos hacemos habitualmente cuando nos tenemos que enfrentar a la intervención. Obviamente, si uno le pudiera hacer lo mínimo, nada como quería el paciente, un poquito como queremos los clínicos y lo menos posible, obviamente si uno tuviera métodos menos invasivos sería mejor. Es interesante, Marcelo, en estos casos, ahora te dejo, Daniel, porque son pacientes que se vuelven refractarios al tratamiento, ¿no? Cuando ya están en un estadio ya 3-4, por más que uno les dé diurético y los quiera manejar médicamente, ya no tienen salida. Y bueno, estamos en un escenario complicado para mandar a cirugía. Sí, Daniel. No, creo que este paciente no quería operarse desde el principio, ¿no? Sí, desde el principio. Pero Sí, porque llegar a esta instancia después es difícil la discusión. sí, tal cual. Bueno, para contestar esta pregunta, lo invitamos al doctor Santiago Ordóñez. Entonces, ahí decían que queríamos hacer medio lo mínimo, y entonces la respuesta de lo mínimo siempre llega un poco al final. Entonces, bueno, ¿qué hacer con este paciente con alto riesgo con insuficiencia mitral? El tratamiento percutáneo en la insuficiencia mitral un poco se desarrolló de manera al revés de la cirugía. Nosotros como que se empezó a desarrollar primero la reparación y después las válvulas para ir de manera percutánea. Entonces, la reparación borde a borde transcatéter de la válvula mitral fue el primer tratamiento y el más difundido que bueno, tenemos en la actualidad y el primero que se fue desarrollando. Y eso es transformar la anatomía uniorificial de la válvula mitral a través del clipeado de la válvula anterior y la válvula posterior en una anatomía biorificial y de esa manera reducir la insuficiencia mitral de la mayor manera posible por dos mecanismos. Uno es disminuyendo el orificio regurgitante y otra cosa es digamos, haciendo un efecto de anuloplastia del anillo traccionando las valvas. Cuando vemos la evidencia de este tratamiento, la evidencia surge inicialmente justamente en pacientes con insuficiencia mitral primaria u orgánica, y fue en el estudio Everest, allá a principios de la década pasada, que compararon el tratamiento percutáneo contra cirugía justamente, y en este estudio se encontró que la reparabilidad por catéter era efectiva, casi con los mismos resultados en reparabilidad de la cirugía, pero con diferencias en contra de la reparación por catéter. Los pacientes que se iban por catéter requerían más cirugía de reparación mitral o de recambio mitral cuando fallábamos en la reparación borde a borde. Y también a favor de la reparabilidad transcatéter con menos eventos adversos al ser una estrategia menos invasiva. La evidencia más fuerte viene en la insuficiencia mitral secundaria, que los últimos dos trials y los más importantes, donde viene la mayor evidencia, son el estudio MITRA-FR y COAPT, en los cuales vieron pacientes con disfunción ventricular e insuficiencia mitral, cómo les iba reparando la insuficiencia mitral. Ahí encontramos, y un poco uniendo los resultados de ambos estudios, que los pacientes del estudio COAPT, que eran pacientes con disfunción ventricular, pero no tanta disfunción ventricular, con insuficiencia mitral desproporcionada, o sea, tenían proporcionalmente más insuficiencia mitral que disfunción ventricular, eran los que más se beneficiaban del tratamiento por reparación borde a borde. Y cuando vemos qué pasa con esta reparación, que es efectiva en el momento de la sala, también es sostenible en el tiempo. Esa reparación dura hasta 5 años, como vemos en este gráfico, y eso se correlaciona con mejoría sintomática de estos pacientes y mejoría también en los parámetros de función ventricular y de insuficiencia cardíaca, y eso también es sostenido en el tiempo hasta incluso 5 años. Pero no todo es fantástico, por supuesto. De esa reparación que hacemos, hay un 11% de los pacientes que queda con insuficiencia severa o incluso estenosis severa, y son pacientes que andan mal.
Entonces, para mitigar un poco esto y veamos qué podemos hacer es elegir bien los pacientes y derivarlos a los centros donde tengan mayor experiencia en estos tratamientos de manera oportuna para que así sean tratados. Y ahí vemos cómo es la reparabilidad de la válvula por catéter, digamos, la complejidad que tiene y la posibilidad de poder lograr un buen resultado por la terapia por catéter. Y ahí encontramos con los casos ideales o menos complejos, que serían los casos ideales para la terapia de reparación transcatéter borde a borde, y son los pacientes que tienen inicialmente una insuficiencia mitral central, que es lo más sencillo de ir a agarrar con clips, es donde no hay cuerdas tendinosas y podemos agarrar sin tanto problema con eso, que no tengan calcificación ni en el anillo ni en las valvas, que tengan una área mitral mayor de 4 centímetros cuadrados, que es, digamos, un área grande para cuando nosotros vayamos a reducir ese área mitral no tengamos inconvenientes de estenosis, que la valva posterior, que habitualmente es la más corta, sea lo suficientemente larga, ponemos 10 milímetros como el punto de corte, que si esa válvula tiene tenting, que la altura del tenting no sea tan alto, que sea de 10 milímetros, que si tiene un segmento flail, que ese segmento flail no sea tan importante, que sea menos de 10 milímetros, y que ese ancho del segmento flail sea menor a 15 milímetros. Ese escenario ideal empieza a complejizarse porque esos pacientes, si bien existen, no son los más frecuentes, y cuando empezamos a cambiar, a modificar esas variables, empieza a aparecer la complejidad. Entonces, cuando empiezan a aparecer lesiones comisurales, se empieza a poner más complejo, se empieza a aparecer calcificación del anillo, más complejo. Si esa altura del tenting o ese ancho del segmento flail empieza a ser más grande, empieza a ser más difícil tener un buen resultado con clipeo, y si se empieza a cortar la valva posterior, entonces empieza a ser más complicado. Los casos muy complejos, que sean los casos, digamos, realmente desafiantes para mitral clip, son justamente las lesiones, las válvulas que tienen más de una lesión, o sea, son lesiones múltiples, afectando las comisuras, que tienen calcificaciones no solo del anillo, sino también afectando los leaflets, que tiene calcificación en la zona donde tenemos que ir a hacer el clipado. Son las válvulas con valva posterior corta, menor a 5 milímetros, 7 a 5 milímetros, jets que son anchos, que envuelven casi a toda la superficie valvular, que tienen cleft, o válvulas tipo Barlow, como en el caso del paciente que presentamos. Y finalmente hay válvulas en las cuales no queremos hacer y que las consideraríamos inabordables por intervención por catéter, que serían las válvulas estenóticas, menores de 3 centímetros cuadrados, que tengan una válvula posterior realmente no clipeable, o sea, que sea menor a 5 milímetros, que tenga mucho calcio en la zona donde, donde tenemos que ir a poner esos clips, o que tengan, por supuesto, patología de las valvas como perforación, que lo cual eso con los clips no podemos hacer nada. En ese espectro, mientras más complejo es el caso, necesitamos más experiencia del operador y del centro para poder llegar a un buen resultado. Y en estos casos, en los que no se puede clipear, que no hay experiencia y demás, tenemos otras alternativas que son más recientes, que son el implante de válvulas. Esas válvulas pueden ser implantar de válvulas no dedicadas, o sea, válvulas que fueron diseñadas para ser colocadas en posición aórtica y colocarlas en posición mitral, que requieren una superficie de anclado, que puede ser un anillo mitral calcificado, un anillo quirúrgico o una válvula quirúrgica, y otras alternativas más recientes y que están en desarrollo y todavía en el país no las tenemos, que son válvulas por colocación transapical como Intrepid Tendyne o Tiara, o las válvulas que son para colocación por vía transeptal como CFA, la Sapien 3, Alta Valve, Vogue, que están en el país todavía no, pero ya se están utilizando en el mundo. Perfecto. Miguel, acá tenemos una pregunta del doctor Piccinini para el doctor Pislaru. Sorin, quería preguntarte, o sea, entiendo, a ver, desde la cirugía la reparación mitral lleva más de 50 años y una cosa que aprendimos es que la reparación borde a borde soluciona menos del 10% de las insuficiencias mitrales y que el fracaso pasa por no tratar el anillo, que sobre todo en estos pacientes con aurículas dilatadas o fibrilación auricular es un problema grande. La pregunta para Sorin es si él cree que, sacándonos un poco del caso que es una catástrofe, si él cree que el mitral clips es una opción para la insuficiencia mitral degenerativa o es para los pacientes que tienen una disfunción ventricular severa, muy sintomáticos y que además tienen una insuficiencia mitral donde uno poder corregir de cierta manera eso, por ahí no le cambia la sobrevida, pero sí la tasa de reinternación, la recurrencia de insuficiencia cardíaca. Digo porque me imagino pudiendo hacer un clip en un paciente como este, pero no me imagino el mitral clip como una indicación hoy en día para alguien de 70 años que no se quiere operar.
So this is a setup, you know. So he's trying to put me on the spot. So it's complicated. I think you need to take everything into context, and I agree. By a large margin, the transcatheter edge-to-edge repair is not going to be as good as a surgical repair. Now, that being said, there are situations where you have to go to the transcatheter edge-to-edge repair because of various reasons. In my experience, the most important reason is if a patient says, I'm not going to do surgery no matter what you tell me, that's the end of the surgical discussion. No matter what you try, you're not going to convince them. So you have to keep that possibility of edge-to-edge repair. The second one, if you think about these patients, so all the data for early surgery, and I don't know in the series of Dr. Navia here, what is the average age of those patients to get the survival benefit? In the Suri paper, the average age was 67. So those are the ones that you're looking at, 20, 30 years of survival. And those are the ones you must convince them somehow to go to surgery because they will benefit from that. In a gentleman like this who's 80-some-year-old, who has really bad COPD, you wonder, if I get him to surgery, will he live long enough to collect the benefit of a very good repair, or is it a clip good enough for him? So I don't know which way the case went in the end, but I think somebody with a high surgical risk and that old, you have to think a couple of things. Buenísimo. Yo le quería hacer una pregunta al doctor Filippini, que está acá, que él trabaja mucho en el sur también y está en contacto con muchos pacientes. ¿Qué tipo de accesibilidad le ves vos a los dos tratamientos? ¿Dónde te sentís más cómodo o dónde te sentís más, bueno, me voy a jugar por este camino porque sé que mal que bien va a llegar a algo y por qué camino te parece que es menos accesible y se te complica? Bueno, la verdad que yo, aparte de hacer actividad acá en Capital, también la desarrollo en la Patagonia, le comento al doctor Soladi, la verdad es que lo veo un poco complicado acceder a tanta tecnología, sí, maximaría lo que es la tipificación del paciente en este contexto. También estaba el tema de la plaquetopenia, es un tema para tener en cuenta en ambos tratamientos. La verdad que si este paciente viviese en Río Turbio, en la zona de Santa Cruz, yo trataría de llevarlo por el tratamiento médico. Hay mucha diferencia en la Argentina en la accesibilidad. Ni hablemos del eco 3D realizado por un experto, ¿no? Entonces, el paciente tendría que estar muy sintomático para que yo lo encarrile en un tratamiento intervencionista. Okay. Y bueno, listo, seguimos con este paciente y después ya vamos a discusión. Bueno, el paciente inicialmente, como bien dijo el doctor Navia, se negó a la cirugía, pero la evolución al tiempo evoluciona con un cuadro de disnea en clase funcional 4. En contexto de su EPOC severo se le realizó una determinación de BNP de 4500, interpretando el cuadro como un cuadro de insuficiencia cardíaca. Y bueno, y ahí es que sí, el paciente se discutió en HARTIM y se decidió hacer un tratamiento percutáneo. No sé, Martín, si querés desarrollar las imágenes, sí. Bueno, ahí... A ver, tengo que parar para que vean acá. Dos clips, sí, está perfecto. Bueno, vamos con esto. Esto es un biplanar. Fíjense que es una imagen tridimensional donde la usamos mucho para la guía del procedimiento. La verdad que la colocación del mitral clip es muy es muy necesario el eco en la sala. En esta imagen ustedes ven, imagínense que esta es la válvula aórtica, esta imagen es la bicomisural que está cortando acá y esta es la anteroposterior. Y esto sucede, son planos ortogonales al mismo tiempo, entonces lo podemos ver al mismo tiempo. Estos son los ojos del intervencionista. Acá se coloca un primer clip y se ve, ya tiene los dos clips acá, se ve un buen resultado, un resultado satisfactorio, se mide el gradiente anterógrado. Sorina ayer nos contaba esta regla de que hay una reducción 15-40, 15% en el primer clip de reducción del área, 40% de la reducción del área en el segundo clip. Fíjense acá, este es todo el área valvular y esta es la válvula, el área efectiva que le queda después del clipaje de toda la comisura posteromedial
y de P2. Y esta imagen tridimensional con el clip y sin insuficiencia. Así que... Bueno, el paciente no tuvo complicaciones durante el procedimiento, tampoco en su estadía hospitalaria y se fue de alta con su tratamiento médico, obviamente anticoagulado por su FA. Buenísimo, Miguel. Bueno, entonces ahora se abre un poco la discusión, a ver, con las distintas características de este paciente. Obviamente que el que quiera comentar algo puede levantar la mano. Por ahí mi primera pregunta sería para el doctor Ordóñez, de qué dificultad vos le veías a este procedimiento y obviamente que tuvimos un buen resultado, pero qué dificultades se te presentaron cuando era un paciente que ya no tenía posibilidad quirúrgica y nada, lo único que, digamos, le podíamos ofrecer era esto, que es un montón, pero bueno, ¿cómo te sentiste vos frente al paciente? Bueno, inicialmente discutimos el caso y fue así. No tenía posibilidad quirúrgica en este momento por el alto riesgo que significaba, porque el tratamiento de elección en este caso es quirúrgico. No hay discusión en eso. Sin embargo, en este paciente estaba muy sintomático, producto evaluado y bueno, creíamos que era la válvula mitral lo que estaba molestando y tenemos que hacer algo y el paciente pedía que hagamos algo. Entonces, es una anatomía que no es la más adecuada para mitral clip, pero es lo que podíamos ofrecerle. No tiene ninguna posibilidad de anclar ninguna válvula percutánea, con lo cual el tratamiento percutáneo que podemos ofrecerle es mitral clip. Fuimos por eso y la realidad es que estas válvulas, el problema que tiene es tanto tejido redundante que cuando nosotros empezamos a clipear, hay que clipear mucho. Ese fue así programamos el procedimiento, fue lo que hicimos, ir con los clips más grandes que vienen en el momento. Colocamos uno en el lugar que creíamos que había más prolapso, que corrigió bastante el defecto. Cuando hacemos mitral clip, la principal premisa es ir a tratar el problema del paciente. O sea, ¿qué le está generando el problema? ¿Es dilatación solamente? O sea, con unir borde a borde el sector A2P2 va a ser suficiente? ¿O hay mucho segmento prolapsado? ¿O hay un segmento flail? Bueno, en este caso fuimos a buscar el prolapso, clipeamos ahí, con un clip disminuimos bastante la insuficiencia y fuimos a colocar un segundo clip para estabilidad de todo el sistema por el movimiento que genera tanto tejido redundante. Sin embargo, fue muy desafiante, pero bueno, es lo que había que hacer. Acá tenemos una pregunta del doctor Gilson Prado. Bueno, excelente las presentaciones. La pregunta es para Martín Vivas. El score desarrollado, ¿lo tenés validado? Y la segunda pregunta, ¿qué correlación te dio los resultados de la primera fase de derivación del score con la cirugía? O con la plástica. El score lo hicimos retrospectivo de acuerdo al resultado de la data que tenemos de nuestros pacientes. Solo fue para cirugía. Se basó en un trabajo que hizo David Adams, que es como la persona de reparación mitral. Y los resultados esos a nosotros nos daban mucha seguridad, sobre todo para esto de la intervención del paciente que está en estadio C1, que es el paciente sin signo de claudicación ventricular asintomático y con severa, que las guías americanas sugieren que uno puede intervenirlo si tiene una tasa de reparación de 95%. A nosotros nos parecía que la reparación global no respondía a la pregunta que se hace el clínico de si mi paciente se va a reparar, y nos parecía que esta forma de clasificarlo nos permitía dar una información un poco más asertiva, más puntual acerca a esa pregunta. Y la verdad que nos dio buenos resultados porque nosotros estamos en condiciones, es verdad que también tenemos que, gracias a Dios, tenemos que ir actualizándolos porque esta curva de plásticas, que ya lleva varios años en el instituto, hace que la expertise del centro haya crecido y cada vez son más reparables válvulas más difíciles. Nos sirvió el score para decir que los pacientes con plásticas o con insuficiencia mitral, con anatomía de baja y de intermedia complejidad, tienen una tasa de reparabilidad aceptable para intervenirlos de manera asintomática. Esa sería la respuesta. Flor, sí. Acá yo tengo una duda para Sorín que le quiero preguntar. Si esto hubiera sido una plástica aórtica, una plástica mitral quirúrgica, y me hubieran dejado esa área de efectiva, tendríamos algunos problemas, pensando que este paciente está fibrilado, que puede hacer una alta respuesta ventricular y más insuficiencia cardíaca. ¿Cuánto tolerás de gradiente medio como para definir el resultado como efectivo?
So in general, we accept a gradient of 5 or less. So that's the typical value. We go by the gradient, but we also go by the left atrial pressure. So when we do these procedures, because you go transseptal, we put two catheters. So one is the guiding catheter for the clip, and the other one is the pressure catheter, just to monitor left atrial pressure. And we found that the reduction in the V wave is very, very important to understand how much regurgitation you reduce. So to us, it's an important factor there. I wanted to make a point about how good the transesophageal echo was done. I was very happy to see that Martin made us very proud at Mayo Clinic. So keep in mind, when you do the echocardiogram, you don't know where the patient will go. You don't know if the patient is going to go to surgery. You don't know if they're going to go to the transcatheter route. So what I would suggest to everyone who's involved in this process, get the 3D data set and measure the things that are important. The opening area, where it's located, are there any clefts? Because the examples that Martin showed, not this patient, but others had deep clefts in the mitral valve. So all those are really important. So if you have them, you don't have to do another transesophageal echo just to look for those. So congratulations, Martin. Fantastic imaging. Yo quería hacer, está el doctor Cura y el doctor Navia, pero yo quería hacer una pregunta al doctor Pislaru sobre qué piensa de la reparabilidad mitral, porque esto que planteaba el doctor Filippini en Argentina, que por ahí no tenemos acceso a esa clase de reparabilidad, ¿qué opina él? ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos y en el mundo con respecto a esto? Y que un poco es lo que las guías o siempre nos peleamos los clínicos, lo voy a esperar, y el cirujano dice, mándamelo, y uno dice, no, pero si no lo podés reparar, no lo quiero mandar. Entonces, ¿qué opina con respecto a esto y qué índice de reparabilidad y cómo lo ve a nivel mundial, digamos, el tema de la reparabilidad mitral? I think to me, it's all about the surgeon. So you need to trust your surgeon's data and their ability. So for us, Barlow repair, it's probably 99% for the posterior, probably 98% for the anterior. And that's just because of the sheer volume that we do. We do about 300 of mitral repairs per year. And you've seen Dr. Navia's point was the anterior leaflet can be repaired. When all this started, it was like, no, we wouldn't touch that because that's really bad. But you've seen how the numbers are getting higher. And I'm sure that when Dr. Navia is going to show you his last 5 years result, is going to be a lot better than what you've seen in the first 5 years and the next 5 years. So the reality is you depend on the surgeon. So I'm a firm believer that if you have severe asymptomatic mitral regurgitation and you have a very good surgeon, you should go for it. Think about it yourself. How many of you would want to live with severe mitral regurgitation if it's so benign? I mean, would you want that? I wouldn't. So go for surgery if you can. Sorin, una pregunta respecto a la reparabilidad por catéteres versus cirugía. Si lo comparamos con la estenosis aórtica, hoy está bastante establecido que pacientes más de 75 años de edad, si se pueden reparar en forma percutánea, van por tratamiento percutáneo. Eso es en el mundo de TAVI. En el mundo mitral, ¿hay una edad que ustedes prefieran el MitraClip a la cirugía y se dé vuelta la ecuación? Si se puede poner MitraClip, ¿preferimos MitraClip? Disneylandia. So never argue with the man holding the knife, you know. So here is what I think. It depends on the patient, right? So we did repairs in patients who are 80 years or older. So there is such thing as a very good repair in an 80-plus-year-old, but not all 80 years old are the same, you know. So it depends on how good biology that patient has. So to me, when I see somebody who has to be wheeled into a wheelchair or walks with a walker, I'm thinking this patient is not going to recover well from surgery. So I'm going to think maybe this is somebody you should think the clip. And that would happen in general in the more elderly patients. So 90 years old, I don't know of a lot of surgeons who will want to repair the valve because they'll say if the repair fails at any time,
then what have we accomplished? We'll replace the valve. And one point I was going to say, remember, it's not the fault of the surgeon that you have the 10% chance of needing a re-repair. That's nothing to do with the surgery. Most of the time, it's the continued disease. The patient will break another cord, will have another flail, and that's the reason they come back. So it's nothing to do with the quality of surgery. Surgery is most of the time very, very durable. Sí, yo pensando un poco el resultado y obviamente que cada caso es particular, me parece que el manejo de este paciente fue adecuado, coincido con Sorin, seguramente todos los que estamos acá vamos a coincidir que cada paciente en particular tiene su decisión puntual. Hay una variable que se discute mucho y que aparece: el paciente no se quiere operar. Y eso aparece en las discusiones nuestras y poco quería preguntarle a Sorin, un paciente de 65 años que tiene este resultado con mitral clip por la idea de no querer operarse, eso, y obviamente nosotros somos un país pobre y no todo el mundo tiene la posibilidad de tener acceso a mitral clip en la Argentina, pero en Estados Unidos esa variable no está. Así que, ¿qué pasa con aquellos pacientes que dicen no me quiero operar? En Mayo Clinic, 60 años, bajo riesgo, ¿aceptan? ¿Cómo manejan esos casos? ¿Le ponen mitral clip por más que sea un P2? No, I think if you have a patient who's young, in their 60s, in their 70s, it would be really not very good to go for the edge-to-edge repair until we see some sort of trial that says you can do that. I wouldn't do that to the patient because there's so much data to support that people do very well with surgery. If you operate early enough, you restore their life expectancy. You know, so that's an important concept. They will live as long as if they never have mitral valve disease. So no, I wouldn't offer a edge-to-edge repair in somebody who's young and somebody who can have a repair. If they don't want surgery, I never trust them that they are asymptomatic. This is a lie. You come with a knife stabbing at them, and they say, "Oh, are you symptomatic?" So, are you symptomatic really? So nobody's symptomatic under those conditions, okay? So nobody wants the surgery. So we put them on a treadmill and we see how far they go, bring them back in 6 months, and then see how far they go, bring them back in another 6 months. And at one point in time, they will say, you know, I can see where you're going with it. When you see the number going down on the exercise capacity, that's very powerful to the patient. So that's what I would do. I wouldn't offer a clip because they don't want surgery. Buenísimo. No sé si hay alguna pregunta del público, pero Marcelo, vos que tenés mucha experiencia con seguimiento de pacientes, ¿sentís que en el tiempo fuiste un poco más te animaste más a mandar pacientes asintomáticos a cirugía? ¿Sentís que a medida que fue aumentando la reparabilidad en esto fuiste un poco más elástico? ¿Cómo ves esta conversación con el paciente? Bueno, en principio me está empezando a molestar esto que siempre me pregunten por experiencia y demás. Entonces, digamos, por ahí a veces podemos condimentar. Pero bueno, a tu pregunta me parece que sí, creo que yo la verdad que me parece que cada vez más uno tiene que plantearse frente a los mejores resultados quirúrgicos, los mejores resultados de procedimientos, enviar a los pacientes antes de que estén severamente sintomáticos o cuando el tiempo quirúrgico ya sea más difícil o cuando la reparación del problema no solucione los problemas del paciente, porque ya tiene difusión ventricular, porque ya tiene la aurícula izquierda, o ya tiene. Entonces, me parece que el mensaje es muy importante y creo que siempre yo lo digo para la estenosis aórtica, pero vale también para estos pacientes que pueden estar asintomáticos. Por favor, no lleguemos al día anterior de la cirugía a detectar la lesión de tronco de la coronaria izquierda que no detectamos durante todo un seguimiento. No lleguemos a darnos cuenta que el paciente tiene una anemia no filiada ferropénica que puede tener y que nos plantea una serie de cosas, porque eso es lo que nos pasa habitualmente. El paciente es seguido con ecocardiografía y llega un momento que dicen, bueno, ahora es quirúrgico y le falta una evaluación completa o tiene comorbilidades que uno hubiera preferido que se hubieran tratado precozmente. Así que me parece que el mensaje es, sí, yo creo que el paciente sintomático. Cuando Sorin presentaba lo de los sociedades europeas, me escuché una charla que escuché hace muchos años de Alain Crivier,
en una discusión entre cardiólogos, discutíamos en aquel momento si hacíamos qué estudio le hacíamos. Él dijo, yo cuando tiene fibrilación auricular lo opero directamente, porque para mí es un marcador. Entonces, cuando uno lo ve en las guías ahora que dicen como un subrogante que la presencia de fibrilación auricular en la insuficiencia mitral severa es una indicación quirúrgica, me acuerdo de esos, de hace muchos años, de esa frase que escribí, que me parece que tiene validez también. Es decir, este paciente cuando tiene fibrilación auricular, por eso yo decía que es muy raro que este paciente sea sintomático, a poco tiempo después hizo un cuadro de insuficiencia cardíaca grave, o sea que evidentemente el paciente estaba más sintomático de lo que decía. Yo creo que sí, concretamente la respuesta es pacientes asintomáticos uno los tiene que considerar, y si no los considera para cirugía, la tiene que seguir muy de cerca, como dicen las guías, con controles semestrales, con evaluaciones completas, y en ese momento, bueno, decidirá cuál es el momento mejor para operarlos. Buenísimo. Y ya para terminar, una preguntita de 2 minutos para el doctor Ronderos. Ricardo, entiendo que el rol del 3D en estos casos es muy importante. El doctor Filippini nos planteaba que muchas veces el 3D no lo tenemos. Entonces, un poco, obviamente que para estas imágenes necesitamos el 3D, pero ¿en qué te fijas vos como si no tuvieses 3D? ¿En qué te fijas vos como signo de alerta para derivar un paciente o para decirle, mira, ya estamos, tenemos que avanzar con algo? Bueno, ante todo, 1000 disculpas por haber llegado tarde a todos. Yo debería estar sentado ahí. Me disculpo con Flor y con todos. Tu pregunta es muy buena porque yo siempre digo, y sobre todo vos lo sabés, a los fellows, a los residentes, que cuando uno aprende imágenes y estudió cardiología y sabe fisiopatología, lo que tiene que tratar de hacer es crear una estructura tridimensional en su cabeza con un bidimensional, con lo cual un buen y bien entrenado cardiólogo no invasivo debería lograr lo mismo que logra con un tridimensional, quizá con un poco más de esfuerzo, pero lo puede hacer. Entonces, primera pregunta es eso. Yo creo que uno no tiene que conformarse con diagnosticar un prolapso, decir esto parece un Barlow o el anillo me parece grande, el mecanismo es este, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a todo, aunque no tengamos un tridimensional. La segunda parte de tu pregunta es, ¿no hay tridimensional distribuido en la Argentina? Bueno, por ahora. Yo creo que eso es cada vez más extendido, que va a ser más extendido, que necesita ser más extendido. Los precios bajan y la accesibilidad al entrenamiento sube, con lo cual cada vez más vamos a ir por eso. Si nosotros nos quedamos con la posibilidad de que como estamos en el interior profundo, entonces no tenemos 3D, nunca lo vamos a tener. Me parece que tenemos que ir hacia ese lugar. Y la última parte de tu pregunta es, ¿cuáles son las cosas que me fijo para estar alerta? Bueno, hablaba Sorin recién de el ejercicio como indicador de asintomático o no asintomático, pero dijo algo que yo quisiera subrayar, si es que lo entendí bien, que es el decaimiento de la intensidad del ejercicio sin tiempo. Hay un muy viejo concepto que viene de las primeras guías americanas de hace más de 25 años, que es el tiempo libre de disnea. Eso se puede hacer en cualquier lado. Si yo subo un paciente a un treadmill y lo hago caminar en un protocolo no agresivo como el de Norton, y camina más de 10 minutos, bueno, eso es un paciente asintomático. Si a los 6 meses camina 9 minutos, alerta, y si al año camina 6 minutos, bueno, ese paciente está para cirugía. Y otra cosa que voy a decir un poco en broma, porque me tocó participar en las guías de los últimos años, y yo preguntaba por qué se seguía poniendo el diámetro de fin de sístole medido con modo M hace 40 años como un indicador. Bueno, solamente se pone porque no hay cosas mejores que se hayan demostrado que son mejores, pero vos sabés, y creo que todos los que hacemos esto sabemos, que no hace falta tener un número mágico, que cuando uno ve un incremento del diámetro de fin de sístole o mejora el volumen si tiene tridimensional, y ve una caída de la fracción de eyección, no esperando que caiga de 60, sino que empieza a caer de la supernormal a 60, bueno, esos son los indicadores. Y teniendo cirujanos como los que Daniel, Fernando, compañía, bueno, yo creo que eso para mí, como decía Marcelo, ya empieza a ser una alerta y me lleva a enviarlos a cirugía si son de alta reparabilidad. Buenísimo. Entonces vamos a terminar con esta sesión. Gracias, Miguel. Gracias a todo el panel. Y vamos a seguir con